«Estás despedida», gritó el hombre blanco, su voz llena de desprecio. La mujer negra, con lágrimas en los ojos, sostuvo su vientre. Años después, alguien entra en su oficina. Su sangre se hiela. ¿Cómo es posible? Era un día caluroso en la Ciudad de México, y el tráfico parecía haberse multiplicado bajo el sol abrasador. Los claxonazos y las voces de los vendedores ambulantes llenaban el aire mientras la gente se movía con prisa por las aceras agrietadas. Lucía Benítez, una mujer de 26 años de edad, salía del edificio de oficinas con el corazón roto y la mirada fija en el suelo. Aún llevaba la carpeta de su currículum bajo el brazo, aunque sabía que ya no le serviría de nada ahí dentro. Emilio Arriaga, el poderoso empresario de 41 años, acababa de despedirla sin contemplaciones. La oficina de Emilio estaba en el último piso de un rascacielos imponente en el centro de la ciudad. Todo en él gritaba poder. Su escritorio de madera importada, las paredes decoradas con arte caro, e incluso el aroma del café que siempre servían en una taza de porcelana fina. Pero aquel día, la tensión en la habitación se podía cortar con un cuchillo. «Lucía, esto no puede continuar», había dicho Emilio mientras se reclinaba en su silla, su voz fría y distante como si hablara de números en lugar de una vida. Lucía, con una mano protectora sobre su vientre apenas abultado, lo miró con una mezcla de incredulidad y tristeza. «¿Cómo puedes hacerme esto? Tú me prometiste que...» «Prometí nada», Emilio la interrumpió, golpeando la mesa con la palma de la mano. Su rostro se enrojeció, y sus ojos, normalmente calculadores, brillaban con furia. «Lo que pasó entre nosotros fue un error. Yo no me voy a arruinar por algo así». Lucía apretó los labios, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con salir. No podía permitirse mostrar debilidad frente a él. Durante los meses que trabajó como su asistente, creyó que Emilio era diferente, que había algo más allá de su fachada dura y sus trajes caros. Pero ahora veía claramente que se había equivocado. «Emilio, no estoy aquí para pedirte caridad», respondió finalmente, con la voz temblorosa pero firme. «Solo quiero que hagas lo correcto. Este bebé es tuyo». La mención del bebé pareció encender algo en Emilio. Se puso de pie de golpe, apuntándola con el dedo como si fuera un criminal. «No vuelvas a decir eso en esta oficina», dijo entre dientes. «No tienes pruebas, y aunque las tuvieras, nadie te creería. Soy Emilio Arriaga, ¿entiendes? Nadie me toca. Nadie». Lucía respiró hondo, sintiendo como su mundo se desmoronaba. Su instinto le decía que peleara, que no se rindiera, pero estaba sola. Emilio tenía razón en algo. Su poder lo hacía intocable. «No te preocupes», dijo al fin, con un intento de dignidad. «No necesito que me ayudes. Pero te prometo una cosa, Emilio. Algún día vas a enfrentar las consecuencias de tus actos». Él soltó una carcajada que resonó en toda la oficina. «¿Consecuencias? No me hagas reír, Lucía. Ahora sal de aquí antes de que llame a seguridad». El golpe final llegó cuando, al salir del edificio, un guardia de seguridad se acercó a ella. «Disculpe, señorita Benítez. Tengo órdenes de escoltarla hasta la salida. No puede volver a entrar». Lucía se detuvo por un momento, mirando el lugar donde había trabajado durante los últimos 3 años. Había invertido tanto en su carrera, creyendo que estaba construyendo un futuro para ella y su bebé. Pero ahora todo había terminado. A medida que se alejaba, el ruido de la ciudad parecía ensordecedor. Los vendedores gritaban sus ofertas, los autos tocaban el claxon sin cesar, y el aire estaba cargado de smog y desesperación. No tenía un plan, ni un lugar a donde ir. Todo lo que sabía era que tenía que proteger a su bebé, sin importar lo que le costara. Lucía no tuvo mucho tiempo para llorar su pérdida. Las semanas siguientes fueron un torbellino de malas noticias. Sin empleo, fue desalojada del pequeño departamento que rentaba en Iztapalapa. Sus amigos, pocos y también luchando por salir adelante, no pudieron ofrecerle más que palabras de consuelo. Una tarde, mientras buscaba trabajo, sintió una patada suave en su vientre. Era un recordatorio de que no estaba sola, aunque la soledad pesara como una losa. «Vamos a salir de esta», murmuró,
acariciando su barriga. Esa noche, bajo un puente junto a otras mujeres en situación similar, Lucía tomó una decisión. No podía dejar que el odio y la indiferencia de Emilio definieran el futuro de su hijo. Si él se negaba a reconocerlo, entonces ella haría todo lo posible por darle una vida digna. Pasaron los meses, y Lucía se enfrentó a los desafíos con valentía. Consiguió trabajos temporales, limpió casas, vendió comida en las calles. Siempre llevaba consigo la idea de que cada pequeño esfuerzo era por su hijo, quien llegó al mundo una lluviosa noche de septiembre. Lo llamó Ángel, un nombre que reflejaba su esperanza y fuerza. A medida que crecía, Ángel mostró una inteligencia y determinación que impresionaban a todos. Lucía le enseñó a leer y escribir antes de que entrara a la escuela, usando libros viejos que encontraba en el mercado de segunda mano. Aunque las dificultades persistían, Lucía nunca dejó que Ángel sintiera que le faltaba algo. Su amor por él era inmenso, y cada sacrificio que hacía era una inversión en su futuro. Pero había algo que Lucía nunca le contó: la verdad sobre su padre. ¿Quién era mi papá?, preguntó Ángel un día, cuando tenía 10 años de edad. Lucía se quedó en silencio por un momento, mirando a los ojos inquisitivos de su hijo. Era alguien que no quiso ser parte de nuestras vidas, y no merece tu atención, mi amor. Ángel, aunque curioso, dejó el tema. Pero las preguntas quedaron grabadas en su mente, creciendo con el tiempo como una semilla que eventualmente florecería. Los años pasaron, y Lucía observó con orgullo cómo Ángel se convertía en un hombre. A los 18 años, consiguió una beca para estudiar Derecho en una prestigiosa universidad. Lucía lloró de alegría el día que se graduó, sabiendo que todo su esfuerzo había valido la pena. Sin embargo, Ángel no había olvidado las preguntas sobre su padre. Ahora, con más recursos y conocimientos, comenzó a investigar por su cuenta. Lo que descubrió lo dejó helado. Emilio Arriaga, uno de los empresarios más poderosos de México, era su padre. La foto de Emilio en una revista lo enfureció. Ese hombre vivía rodeado de lujos mientras su madre había luchado tanto por él. Ángel no podía dejar las cosas así. Una noche, mientras revisaba documentos en su pequeño apartamento, encontró una dirección. Era la oficina de Emilio, en el mismo rascacielos donde su madre había trabajado años atrás. Ángel cerró la carpeta con firmeza, su mirada llena de determinación. Sabía que era hora de enfrentarlo, y esta vez Emilio Arriaga no escaparía de las consecuencias. Ángel cerró la carpeta con un golpe seco y respiró hondo. Su corazón latía con fuerza mientras sus ojos recorrían la dirección escrita en el documento. Paseo de la Reforma 505, Ciudad de México. Aquel edificio, el mismo donde su madre había trabajado hace casi 3 décadas, era el imperio de Emilio Arriaga. Se levantó de la silla y caminó hacia la ventana de su pequeño apartamento. Desde ahí, veía el inmenso contraste de la ciudad. Luces de neón brillaban sobre edificios modernos, pero apenas unas cuadras más allá, las casas viejas y las calles estrechas reflejaban otra realidad. Él había crecido en esa segunda realidad, en la lucha diaria por salir adelante. La rabia lo quemaba por dentro. No era el dinero lo que le importaba, ni siquiera el reconocimiento. Era la injusticia. Su madre había sido una mujer fuerte, valiente, y merecía más que haber sido tratada como una sombra en la vida de ese hombre. Él no solo la abandonó, la humilló. Y eso tenía que cambiar. Abrió su laptop y comenzó a investigar. Emilio Arriaga seguía siendo una figura influyente, dueño de Arriaga Group, una empresa de consultoría con contratos gubernamentales millonarios. Su rostro aparecía en fotos de eventos exclusivos, rodeado de políticos y empresarios. Ángel sonrió con ironía. Tan intocable como siempre, ¿no? Pero lo que más le llamó la atención no fueron los artículos sobre Emilio, sino los rumores en foros financieros. Se hablaba de manejos turbios, contratos obtenidos a través de influencias políticas, e incluso denuncias internas por corrupción. Nada de eso se había comprobado, pero para Ángel, esa información era una mina de oro. Se recargó en su silla y pensó en la mejor forma de acercarse sin levantar sospechas. Si se presentaba directamente, Emilio lo sacaría de su oficina sin dudarlo, tal como había hecho con su madre. No, esto tenía que hacerse con inteligencia.
Una notificación en su pantalla captó su atención. Había encontrado la lista de asistentes personales de Emilio. Marcela Ortega, la más reciente, llevaba menos de un año en el puesto. Ángel supo de inmediato por dónde empezar. La mañana siguiente, vestido con un traje discreto pero elegante, Ángel se dirigió al rascacielos de Arriaga Group. Caminó por el vestíbulo con seguridad, como si perteneciera a ese mundo de mármol y cristal. Nadie lo miró 2 veces. Llegó a la recepción y sonrió con confianza. «Buenos días. Tengo una cita con la señorita Ortega». La recepcionista, una mujer de unos 50 años con el cabello recogido en un moño apretado, lo miró de arriba a abajo. ¿Su nombre? Alejandro Benítez, de LexCorp Consultores. No era exactamente una mentira. LexCorp era el bufete donde trabajaba como abogado junior, aunque dudaba que su jefe aprobara lo que estaba a punto de hacer. La mujer tecleó algo en su computadora y asintió. «Tiene 5 minutos. Piso 23». Ángel le agradeció y se dirigió al elevador con paso firme. Cuando las puertas se cerraron, inhaló profundo. Este era el primer paso. Marcela Ortega era una mujer joven, probablemente de su edad. Llevaba un traje elegante y el cabello recogido en una coleta baja. Cuando Ángel entró a su oficina, ella levantó la mirada de su computadora y frunció el ceño. No tenía ninguna reunión agendada. Ángel sonrió. «Lo sé, y te pido una disculpa por eso. Pero tengo información que podría interesarte». Marcela cruzó los brazos, escéptica. «¿De qué se trata?» Ángel sacó un sobremanila de su portafolio y lo deslizó sobre su escritorio. «Mira esto». Ella lo tomó con cautela, sacando los documentos que contenía. Sus ojos recorrieron la información y su expresión cambió. Esto es una auditoría interna. ¿Cómo conseguiste esto?» Ángel se inclinó un poco hacia ella. «No te preocupes por eso. Lo importante es que demuestre irregularidades en los contratos de la empresa. Y sé que no eres parte de esto, pero si la prensa lo descubre, Emilio buscará a alguien a quien culpar». Marcela lo miró fijamente. «¿Qué quieres?» «Solo una reunión con Emilio. 5 minutos». Ella soltó una risa incrédula. «¿Tienes idea de cuántas personas quieren verlo y nunca lo logran?» Ángel mantuvo la calma. «Lo sé, pero no soy cualquiera. Y si él no acepta verme, te aseguro que esto», señaló los documentos, «llegará a las manos de alguien que sí lo obligará a hablar». Marcela lo miró en silencio. Finalmente, suspiró. «Déjame ver qué puedo hacer». Ángel asintió. «Tienes mi número. Espero tu llamada». Se puso de pie, se ajustó el saco y salió de la oficina sin mirar atrás. Había sembrado la semilla. Ahora solo tenía que esperar. Los días pasaron sin noticias, pero Ángel no dejó de moverse. Investigó más sobre Emilio, sus aliados, sus debilidades. Sabía que el tiempo jugaba en su contra, así que se aseguró de estar listo para cualquier escenario. El viernes por la tarde, su celular vibró. Era un mensaje de Marcela. «Mañana, 9 a.m. No digas que te lo dije». Ángel sonrió. El juego había comenzado. Sábado, 8:55 a.m. Ángel llegó al edificio con la misma seguridad que la primera vez. Subió al piso 30, donde estaba la oficina de Emilio. La recepcionista lo miró con desconfianza, pero no dijo nada cuando él pasó de largo. Las puertas de la oficina se abrieron, y ahí estaba él. Emilio Arriaga, su padre. El hombre estaba sentado en su enorme escritorio, revisando documentos con la expresión de alguien que cree tener el control absoluto. Cuando levantó la vista y vio a Ángel, su ceño se frunció. «¿Quién eres y qué haces aquí?» Ángel cerró la puerta detrás de él y avanzó con calma. «Mi nombre es Ángel Benítez. Y créeme, Emilio, tenemos mucho de qué hablar». Emilio entrecerró los ojos, visiblemente irritado. «No tengo idea de quién eres ni qué quieres, pero si no te vas ahora mismo, haré que te saquen a patadas». Ángel se inclinó sobre el escritorio y le sostuvo la mirada. «Sabes, tú solías decir que nadie podía tocarte, que eras intocable, pero eso fue hace casi 30 años. Hoy, las cosas han cambiado». Emilio soltó una risa sarcástica. «¿Así? ¿Y qué me vas a hacer?»
Ángel sacó un sobre del interior de su saco y lo dejó frente a Emilio. Empieza por leer esto. Emilio lo tomó con fastidio y sacó los documentos. Su rostro se transformó a medida que avanzaba en la lectura. Sus manos se crisparon sobre las hojas, y por primera vez, su seguridad inquebrantable pareció tambalearse. Emilio levantó la mirada con el rostro desencajado. Sus labios se separaron, pero no logró articular palabra. Por primera vez en su vida, el gran Emilio Arriaga estaba sin respuesta. El silencio en la oficina era espeso, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel instante. Emilio Arriaga seguía sosteniendo los documentos con manos temblorosas, sus ojos recorriendo cada línea como si al leerlas pudiera cambiar lo inevitable. No podía creer lo que estaba viendo. Ángel, de pie frente a él, no apartó la mirada. Había esperado este momento durante años, y ahora que estaba aquí, sentía una mezcla de satisfacción y furia contenida. ¿No tienes nada que decir?, preguntó con calma, aunque por dentro hervía de emociones. Emilio levantó la vista lentamente, y por primera vez en su vida, parecía vulnerable. Pero no tardó en recuperar su compostura. Arrugó los documentos con fuerza y los lanzó sobre el escritorio. «No sé qué demonios crees que estás haciendo», dijo con voz baja pero cargada de enojo, «pero esto es una locura». Ángel sonrió de lado. «¿Locura?», preguntó, inclinándose un poco hacia él. «No, Emilio. Locura fue lo que hiciste hace 27 años. Locura fue dejar a mi madre en la calle. Locura fue pensar que jamás ibas a enfrentar las consecuencias». Emilio se puso de pie de golpe, golpeando la mesa con los puños cerrados. «Cuidado con lo que dices, muchacho. No tienes idea de quién soy ni de lo que soy capaz». Ángel no se inmutó. «Ah, ¿sí?», dijo en un tono casi burlón. «Porque todo lo que veo es a un hombre que acaba de darse cuenta de que su pasado ha vuelto a cobrarle factura». Emilio apretó los dientes. Su respiración era pesada, y su mandíbula estaba tensa. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que el control de la situación se le escapaba de las manos. Ángel tomó asiento frente a él, cruzando las piernas con tranquilidad. «Vamos a hacer esto fácil», dijo con tono casual. «No he venido aquí para gritarte ni para hacer un espectáculo. Solo quiero respuestas». Emilio soltó una carcajada sarcástica. «¿Y qué te hace pensar que te las voy a dar?». Ángel sacó su teléfono y deslizó la pantalla. «Porque si no me las das, esto», puso el dispositivo sobre la mesa, mostrando una serie de archivos, «será enviado a la prensa, a tus socios y a cada persona que alguna vez ha confiado en ti». Emilio entrecerró los ojos. «¿Qué demonios es esto?». «Auditorías, correos, contratos ilegales», enumeró Ángel con calma. «Tienes más esqueletos en tu armario de los que puedes contar. Y créeme, hay personas que estarían muy interesadas en conocerlos». Emilio frunció el ceño. «¿No tienes pruebas?». Ángel sonrió. «Las tengo, y lo sabes». El empresario respiró hondo, tratando de recuperar la compostura. Su mente trabajaba rápido, buscando una salida. Pero cada opción que consideraba terminaba en el mismo punto. Estaba atrapado. «Está bien», dijo finalmente, sentándose nuevamente. «¿Qué quieres?». Ángel sintió una satisfacción fría recorrer su cuerpo. Lo tenía donde quería. «Para empezar, quiero saber por qué lo hiciste». Emilio lo miró con dureza. «¿Por qué hice qué?». Ángel apretó los puños, conteniendo su enojo. «¿Por qué arruinaste la vida de mi madre? ¿Por qué la despediste cuando más te necesitaba?». Emilio desvió la mirada, como si el recuerdo le pesara más de lo que estaba dispuesto a admitir. «Yo», comenzó, pero se detuvo. Ángel golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo que Emilio diera un pequeño brinco. «Respondim», Emilio suspiró. «Porque tenía miedo», admitió en voz baja. Ángel se quedó en silencio por un momento. No esperaba esa respuesta. ¿Miedo de qué? Emilio tragó saliva. «Miedo de perderlo todo». En aquel entonces, mi imagen lo era todo. Si alguien se enteraba de que había tenido un hijo con una empleada. ¿Una empleada negra?, interrumpió Ángel con frialdad. Emilio no respondió. «Claro», continuó Ángel, con una sonrisa amarga. «No era solo el escándalo.
Era el hecho de que ella no encajaba en tu mundo. Emilio se pasó la mano por el rostro. No te voy a mentir. Fue más fácil hacerla a un lado que enfrentar las consecuencias. Ángel sintió una oleada de rabia recorrerlo. ¿Fácil? ¿Te parece fácil haber condenado a mi madre a una vida de sufrimiento? Emilio cerró los ojos por un momento. No puedo cambiar el pasado. No, pero si puedes enfrentar lo que viene, dijo Ángel, apoyándose en la mesa. Porque créeme, Emilio, esto no ha terminado. Emilio lo miró fijamente, y por primera vez en toda la conversación, su expresión mostraba algo parecido a la preocupación. ¿Qué vas a hacer? Ángel tomó su teléfono y lo guardó en el bolsillo de su saco. Eso depende de ti. Emilio respiró hondo. Escucha, muchacho, podemos encontrar una solución que no implique destruirnos mutuamente. Ángel se puso de pie. Eso lo veremos. Se dirigió a la puerta, pero antes de salir, se giró para mirarlo una última vez. Disfruta lo que te queda de paz, Emilio, porque pronto todo va a cambiar. Cerró la puerta tras de sí, dejando a Emilio solo en su oficina. Emilio se quedó sentado, con la mirada fija en los documentos sobre la mesa. Por primera vez en su vida, sintió que estaba perdiendo el control. Y eso lo aterrorizó. Emilio permaneció sentado en su oficina, con la mirada perdida en los documentos esparcidos sobre la mesa. Su mano temblaba ligeramente mientras masajeaba sus sienes, tratando de asimilar lo que acababa de suceder. Por primera vez en su vida, sintió que no tenía el control. Ángel Benítez, su hijo. La idea le retumbaba en la cabeza como un eco incesante. Aquel muchacho no era solo una sombra del pasado, sino una amenaza real, alguien que había llegado con pruebas, con un propósito claro y con una mirada que le recordaba demasiado a Lucía. Emilio nunca había imaginado que la decisión que tomó hace 27 años lo perseguiría con tanta fuerza. Suspiró, enderezando la espalda. No podía permitirse mostrar debilidad. No ahora. No cuando su imperio podía derrumbarse. Con un movimiento brusco, tomó su teléfono y marcó un número. Necesito que investigues a un tal Ángel Benítez. Quiero saber todo sobre él. Todo. Al otro lado de la línea, la voz de su asistente sonó dudosa. Señor Arriaga, ¿sabe usted que ese nombre aparece en registros legales? Es abogado y... No me importa lo que haga. Gruñó Emilio, golpeando la mesa. Averigua con quién ha estado hablando, qué ha estado haciendo y cómo consiguió esos documentos. Colgó sin esperar respuesta. Se levantó, caminando de un lado a otro, sintiendo la desesperación en su pecho. Si ese muchacho tenía pruebas de los fraudes, si las hacía públicas. No lo permitiría. Mientras Emilio trataba de recuperar el control, Ángel ya había dado el siguiente paso. Se encontraba en su departamento, revisando los archivos en su computadora. Había conseguido mucho más de lo que esperaba: documentos financieros, correos electrónicos que evidenciaban sobornos, registros de transferencias ilegales. Emilio no solo era un hombre poderoso, era un delincuente disfrazado de empresario. Tomó un sorbo de café y respiró hondo. Había llegado tan lejos, pero aún tenía que jugar sus cartas con inteligencia. No podía simplemente denunciar a Emilio sin asegurarse de que todo estuviera bien atado. Marcela Ortega, la asistente de Emilio, había sido de gran ayuda. Aún no confiaba en ella del todo, pero la información que le había proporcionado confirmaba lo que sospechaba. Emilio tenía contactos en el gobierno, gente dispuesta a encubrir sus crímenes. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Sé lo que intentas hacer. No sabes en lo que te estás metiendo. Ángel sonrió con ironía. Así que Emilio ya estaba en modo defensivo. No respondió. En su lugar, envió un mensaje a un periodista de investigación con quien había trabajado en casos anteriores. Si quería asegurarse de que Emilio cayera, necesitaba aliados en los medios. Minutos después, su teléfono sonó. ¿Ángel? La voz de Santiago Ramírez, periodista de la Crónica Nacional, sonó al otro lado de la línea. Necesito que me ayudes con algo grande, dijo sin rodeos. Sabes que me encantan las cosas grandes. ¿Qué tienes? Ángel miró la pantalla de su computadora, donde el rostro de Emilio Arriaga aparecía en un artículo sobre empresarios influyentes.
Una historia que podría derribar a uno de los hombres más poderosos del país. Hubo un silencio antes de que Santiago soltara una carcajada. Ahora sí me interesa. La reunión se llevó a cabo en un café discreto en el centro de la ciudad. Santiago llegó con su libreta y grabadora en mano, siempre listo para captar información. ¿Tienes pruebas?, preguntó en cuanto se sentaron. Ángel asintió y le deslizó un sobre con copias de los documentos más comprometedores. Santiago lo hojeó y levantó una ceja. Esto es enorme. Y hay más, dijo Ángel, recargándose en la silla. Pero necesito que esto salga a la luz en el momento exacto. Santiago lo miró con interés. ¿A qué juegas? Ángel sonrió levemente. A que Emilio Arriaga sufra antes de caer. Mientras tanto, Emilio seguía reuniendo información sobre Ángel. Cuando recibió el informe de su equipo, su expresión se endureció. Ángel no solo era un abogado brillante, sino que tenía contactos con la prensa y con figuras políticas que podrían volverse en su contra. Era peligroso, pero Emilio no había llegado tan lejos sin saber cómo destruir a sus enemigos. Tomó su teléfono y marcó otro número. Necesito que le envíen un mensaje a este tipo. Hagan lo que sea necesario para que entienda que no puede meterse conmigo. Hubo un silencio tenso antes de que la voz al otro lado respondiera. ¿Quiere que lo asustemos o que desaparezca? Emilio cerró los ojos y apretó los puños. Solo asústenlo. Por ahora. Ángel regresaba a su apartamento cuando sintió una presencia extraña en la calle. Al voltear, vio a dos hombres siguiéndolo a una distancia prudente. Aceleró el paso, pero los hombres también lo hicieron. Su instinto le gritó que no se dirigiera directamente a su casa. En lugar de eso, dobló por una calle lateral y entró a una tienda de conveniencia. Desde ahí, los observó a través del reflejo en una nevera de bebidas. Uno de ellos sacó su teléfono y habló con alguien. Ángel sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era paranoia. Lo estaban siguiendo. Pagó una botella de agua y salió por la puerta trasera, mezclándose con la multitud del mercado cercano. Caminó rápido, con la adrenalina corriendo por su cuerpo. Cuando finalmente llegó a su departamento, cerró la puerta con llave y se apoyó contra ella, respirando agitadamente. Emilio estaba contraatacando. Pero si Emilio pensaba que podía asustarlo, estaba muy equivocado. Sacó su teléfono y llamó a Santiago. «Publica la primera parte», dijo sin rodeos. Hubo una pausa antes de que el periodista respondiera. «¿Estás seguro?» Ángel apretó los dientes. «Sí. Es hora de que Emilio empiece a sentir el miedo». A la mañana siguiente, los titulares en todos los periódicos y noticieros eran los mismos. Corrupción en Arriaga Group. Documentos filtrados revelan posibles fraudes millonarios. Emilio Arriaga despertó con el teléfono explotando de llamadas. El fuego había comenzado. El sol apenas asomaba sobre la Ciudad de México cuando el teléfono de Emilio comenzó a sonar insistentemente. Lo ignoró al principio, todavía medio dormido, pero cuando vio la cantidad de llamadas perdidas en la pantalla, un escalofrío recorrió su espalda. Su instinto le gritó que algo iba muy mal. Desbloqueó el celular y abrió las notificaciones. Su corazón se hundió en el pecho. Corrupción en Arriaga Group. Documentos filtrados revelan posibles fraudes millonarios. Exclusiva. La fortuna de Emilio Arriaga en la mira de Hacienda. El imperio de Emilio Arriaga se tambalea tras impactante filtración. Su respiración se aceleró. Abrió uno de los artículos y comenzó a leer frenéticamente. Las acusaciones eran contundentes, con extractos de documentos internos, correos electrónicos filtrados y pruebas que lo incriminaban directamente en prácticas ilegales. Sintió que la sangre se le iba del rostro. Esto no podía estar pasando. Su teléfono vibró nuevamente. Contestó sin mirar el identificador. ¿Qué demonios está pasando? Rugió en cuanto puso el aparato en su oído. La voz de su abogado sonó al otro lado de la línea, nerviosa. «Señor Arriaga, esto es grave. Hacienda ya está investigando, y los medios están exigiendo respuestas. Necesitamos reaccionar ahora». Emilio se pasó la mano por el rostro. ¿Quién filtró esta información? Hubo un silencio incómodo. Creemos que fue un periodista de la Crónica Nacional, pero la fuente original todavía no la hemos identificado. Emilio cerró los ojos.
Ángel, quiero que localices a ese maldito periodista, que descubras quién le dio los documentos, y cancela todas mis reuniones de hoy. Tengo algo más importante que atender. Colgó antes de que su abogado pudiera responder y marcó otro número. Mátenlo, ordenó con voz gélida. ¿Quiere que sea un accidente? Quiero que desaparezca. Hubo un silencio antes de que la respuesta llegara. Entendido. Emilio colgó y se levantó de la cama. Si Ángel pensaba que podía destruirlo, estaba muy equivocado. Ángel estaba sentado en su departamento, viendo las noticias con una taza de café en la mano. Sonrió al ver cómo el nombre de Emilio era mencionado una y otra vez en los noticieros matutinos. La primera ficha había caído. Su teléfono vibró y vio un mensaje de Santiago. La publicación fue un éxito. Arriaga está en crisis. ¿Cuál es el siguiente movimiento? Ángel respondió rápidamente. Ahora lo haremos sudar. Apagó la televisión y tomó su laptop. Tenía más información sobre Emilio, pero todavía no era el momento de soltarlo todo. Primero quería ver cómo reaccionaba su padre. No tardó mucho en obtener su respuesta. Cuando salió de su departamento para dirigirse a la oficina, notó un auto negro estacionado al otro lado de la calle. Su instinto se encendió de inmediato. No era paranoia. Lo estaban vigilando. Fingió que no los había visto y siguió caminando con calma. Pero por dentro, su mente analizaba cada posibilidad. Si Emilio había enviado gente a seguirlo, significaba que estaba desesperado. Y un hombre desesperado es un hombre peligroso. Emilio llegó a su oficina furioso. Su asistente, Marcela, lo esperaba con el rostro pálido. Señor Arriaga, hay periodistas en la entrada. Quieren declaraciones. Diles que no voy a decir nada, gruñó, empujando la puerta de su despacho. Pero señor, el consejo directivo está pidiendo una reunión urgente. Algunos inversionistas ya están retirando su apoyo. Emilio se detuvo en seco. ¿Qué dijiste? Marcela tragó saliva. Los inversionistas están preocupados. Si no les da una explicación, podrían. ¡Maldición! Emilio golpeó su escritorio con el puño cerrado. Todo estaba yéndose al carajo más rápido de lo que esperaba. Necesitaba una estrategia. Convoca la reunión con el consejo. Ahora. Marcela asintió y salió apresurada. Emilio se dejó caer en su silla y cerró los ojos. Tenía que encontrar una manera de limpiar su nombre. Pero antes de que pudiera idear un plan, su teléfono vibró. Lo revisó con el ceño fruncido. Era un mensaje de un número desconocido. Asustado, Emilio, apenas estamos comenzando. Su piel se erizó. Ángel, respiró hondo, sintiendo como la ira hervía en su interior. Muy bien, muchacho. Si esto es un juego, entonces veamos quién gana. Ángel sabía que Emilio respondería, pero no esperaba que lo hiciera tan rápido. Mientras revisaba documentos en su oficina, su computadora parpadeó con una notificación. Un mensaje anónimo. Sabemos quién eres. Sabemos dónde vives. Deja esto ahora o habrá consecuencias. Ángel sonrió con ironía. ¿Amenazas? Patético. Tomó una captura de pantalla y la envió a Santiago. Emilio está reaccionando como esperaba. Prepárate para la siguiente publicación. Santiago respondió de inmediato. Ya tengo la historia lista. Cuando me digas, la soltamos. Ángel se recargó en su silla y entrelazó los dedos sobre su pecho. Era solo cuestión de tiempo antes de que Emilio se derrumbara completamente. Pero Emilio aún tenía cartas que jugar. Cuando la reunión con el consejo comenzó, entró con la cabeza en alto y la seguridad que siempre lo había caracterizado. Señores, sé que están preocupados, pero quiero asegurarles que todo esto es un ataque sin fundamentos. Alguien está tratando de desprestigiarme. Uno de los miembros del consejo lo miró con dureza. ¿Y quién exactamente está detrás de esto? Emilio apretó los dientes. Aún lo estamos investigando. Eso no es suficiente, intervino otro inversionista. Necesitamos garantías. Y las tendrán, dijo Emilio, con su mejor tono de confianza. Esto no es más que un intento de sabotaje, y muy pronto demostraré que las acusaciones son falsas. Hubo murmullos en la sala. Algunos parecían convencidos, pero otros claramente no.
Emilio sabía que necesitaba algo más que palabras. Y tenía una idea. Esa noche, mientras Ángel regresaba a su departamento, sintió el peligro antes de verlo. Un auto negro dobló la esquina y aceleró en su dirección. Venían por él. Su mente reaccionó en fracciones de segundo. En lugar de correr, se lanzó hacia un callejón estrecho. El auto frenó de golpe, y dos hombres salieron corriendo tras él. Ángel corrió con todas sus fuerzas, zigzagueando entre la basura y los callejones oscuros. No podía dejar que lo atraparan. Pero entonces, uno de ellos sacó un arma. Un disparo retumbó en la noche. Ángel sintió un ardor en el brazo, pero no se detuvo. Siguió corriendo, su respiración acelerada, su mente en alerta. Si Emilio quería jugar sucio, entonces estaba listo para llevar esto hasta el final. El sonido del disparo aún resonaba en sus oídos mientras Ángel corría por las calles oscuras, con el brazo ardiendo por la bala que lo había rozado. Emilio había dado la orden de matarlo. El dolor era intenso, pero la adrenalina lo mantenía en movimiento. Sus piernas se movían automáticamente mientras zigzagueaba entre callejones, evitando ser un blanco fácil. No podía detenerse. Escuchó los pasos pesados de los dos hombres persiguiéndolo, sus voces entrecortadas por el esfuerzo. No puede estar lejos. Búsquenlo. Ángel vio una puerta entreabierta en uno de los edificios y, sin dudarlo, se deslizó dentro. Contuvo la respiración, escondiéndose detrás de unas cajas de madera. Los pasos se acercaron. ¿Lo ves? No, pero no pudo ir muy lejos. Los hombres se quedaron unos segundos en la entrada del callejón, luego se alejaron corriendo. Ángel esperó un par de minutos antes de moverse. El ardor en su brazo le recordaba que esto ya no era un simple juego de poder. Emilio estaba dispuesto a matarlo. Sacó su teléfono y marcó. Santiago, dijo con la voz entrecortada. Publica todo. Ahora. Mientras tanto, Emilio estaba en su oficina, bebiendo whisky con la mirada fija en la pantalla de su computadora. La presión de los medios, los inversionistas inquietos, y ahora Ángel metiéndose en su camino. Todo se estaba desmoronando. Su teléfono sonó. ¿Está hecho?, preguntó sin rodeos. Hubo un silencio antes de que la voz al otro lado respondiera. Fallamos. Se nos escapó. Emilio cerró los ojos, su ira subiendo como fuego en su pecho. Nada estaba saliendo como debía. Inútiles. Gruñó, lanzando su vaso contra la pared. Respiró hondo, tratando de calmarse. Si Ángel quería guerra, la tendría. Pero su estrategia debía cambiar. La violencia no había funcionado, así que era momento de usar lo que mejor sabía hacer. Destruir vidas con el poder de su dinero. Ángel llegó a su departamento agotado, con el brazo ensangrentado. Se quitó la chaqueta con cuidado, revisando la herida. No era profunda, pero ardía como el infierno. Encendió su laptop con una sola mano y abrió las noticias. Santiago había hecho su trabajo. Toda la información sobre los fraudes de Emilio estaba en primera plana. Nueva evidencia revela conexiones ilegales en Arriaga Group. El escándalo de Emilio Arriaga se profundiza. Se abre investigación federal. La sonrisa de Ángel fue amarga. Había comenzado la caída del imperio. Pero sabía que Emilio no se quedaría de brazos cruzados. Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Misa Bestmast. Vas a pagar por esto. Ángel suspiró. El miedo no era una opción. Al día siguiente, Emilio se reunió con su equipo de abogados. Necesito limpiar mi imagen, da. Uno de los abogados, un hombre de mediana edad con expresión tensa, se aclaró la garganta. Señor Arriaga, la situación es grave. La prensa no dejará de presionarlo, y el gobierno ya abrió una investigación. Si nos apresuramos demasiado a responder, podríamos empeorar las cosas. Emilio lo fulminó con la mirada. No quiero excusas. Quiero soluciones. Otro abogado intervino con cautela. Podríamos desacreditar a la fuente. Si logramos ensuciar la imagen del periodista y de su informante, la opinión pública comenzará a dudar. Emilio sonrió. Esa era la respuesta que quería escuchar. Háganlo. No me importa cuánto cueste. Ángel no tuvo que esperar mucho para la respuesta de Emilio. Al día siguiente, su nombre estaba en los titulares,
pero no por razones que le convenían. Supuesto denunciante de Emilio Arriaga acusado de manipulación de pruebas. Ángel Benítez, el abogado detrás del escándalo, bajo sospecha de corrupción. Sintió una oleada de furia recorrer su cuerpo. «Bastardo», murmuró entre dientes. Santiago lo llamó apenas unos minutos después. «¿Lo viste?» «Sí», respondió Ángel. «Emilio está desesperado». Santiago suspiró. «Esto va a complicar las cosas. Si la gente comienza a dudar, podríamos perder el impulso». Ángel respiró hondo, tratando de calmarse. «No vamos a perder. Voy a exponerlo aún más». Emilio sonrió al ver los noticieros. «Ahora veamos qué harás, muchacho». Pero su satisfacción duró poco. Un mensaje llegó a su teléfono. «Prepárate. La próxima será personal». Por primera vez en mucho tiempo, Emilio sintió un escalofrío en la espalda. Al día siguiente, su empresa sufrió un ciberataque masivo. Cuentas congeladas, documentos internos filtrados, socios retirando su apoyo. Emilio finalmente estaba perdiendo el control. El caos reinaba en Arriaga Group. El sonido de teléfono sonando sin parar, empleados murmurando nerviosos en los pasillos y los constantes correos de crisis llegaban como una tormenta sin fin. Emilio se encontraba en su oficina, con el ceño fruncido y la mandíbula apretada, mientras revisaba las últimas pérdidas económicas de la empresa. Había perdido casi la mitad de sus inversionistas en menos de 24 horas. Los documentos filtrados y el ciberataque habían sido devastadores. Su equipo de seguridad informática estaba tratando de contener los daños, pero el daño ya estaba hecho. La credibilidad de su compañía estaba en ruinas. ¿Cómo demonios dejaron que esto pasara? Rugió, golpeando la mesa con el puño. Sus abogados y asesores financieros intercambiaron miradas incómodas. «Señor Arriaga, la situación es insostenible», dijo uno de ellos con cautela. «Si no responde pronto, podríamos perder el control por completo». «No lo voy a perder», gritó Emilio, con la vena de su frente latiendo. Tomó su teléfono y marcó un número. «Necesito una conferencia de prensa», ordenó con voz gélida. «Voy a limpiar mi nombre». Pero antes de que pudieran responderle, su teléfono vibró con una notificación. Un nuevo titular apareció en la pantalla. Ángel Benítez enfrenta a Emilio Arriaga. Revelaciones impactantes en la próxima conferencia. La sangre de Emilio se congeló. ¿Qué demonios? Ángel estaba listo. Se encontraba en un estudio de televisión, con Santiago y un grupo de periodistas listos para lanzar la siguiente bomba. En las últimas 24 horas, había reunido más información sobre Emilio, y esta vez no solo se trataba de corrupción financiera. Se trataba de abuso de poder, sobornos y encubrimiento de crímenes. Tomó aire y se acomodó en la silla mientras las cámaras se encendían. «Buenas noches», dijo con voz firme. «Hoy, quiero hablarles del hombre que durante décadas ha manipulado el sistema a su favor, Emilio Arriaga». Emilio sintió un sudor frío recorrer su espalda al ver la transmisión en vivo. El rostro de Ángel se veía seguro, implacable. Era el rostro de su enemigo, el rostro de su pasado volviendo para destruirlo. Cada palabra que decía era una daga que perforaba su reputación. Durante años, Emilio Arriaga ha usado su poder para callar a quienes se interponían en su camino. Ha sobornado jueces, ha financiado campañas políticas corruptas y ha silenciado denuncias con amenazas y violencia. Las imágenes aparecieron en pantalla. Pruebas documentadas, testimonios de empleados que habían sido despedidos injustamente, correos electrónicos que vinculaban a Emilio con transacciones ilegales. Emilio sintió su estómago hundirse. Esto era más grave de lo que pensaba. Su teléfono comenzó a sonar sin parar. Eran inversionistas, abogados, políticos. Todos querían respuestas. Y en ese momento, Emilio supo que su imperio estaba al borde del colapso. Ángel terminó la entrevista con una advertencia. Si Emilio Arriaga cree que puede escapar de la justicia, está equivocado. Esta vez, no habrá donde esconderse. Apagaron las cámaras, y Santiago lo miró con una mezcla de admiración y nerviosismo. «Hermano, acabas de firmar la sentencia de muerte de ese hombre». Ángel sonrió. «No, él firmó su propia sentencia hace 27 años.
En su oficina, Emilio se dejó caer en su silla, sintiendo el peso de su propia caída. Su mundo estaba desmoronándose y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Pero antes de que pudiera pensar en su siguiente movimiento, la puerta de su oficina se abrió de golpe. Y ahí estaba él, Ángel Benítez, de pie, con una mirada de hierro y una presencia imposible de ignorar. Emilio tragó saliva. ¿Qué haces aquí? Ángel cerró la puerta tras de sí y avanzó con calma. Tú y yo tenemos una última conversación pendiente. Ángel se sentó frente a Emilio y lo miró fijamente. Ahora, vas a escucharme. Y esta vez, no tienes escapatoria. El aire en la oficina de Emilio Arriaga era denso, casi irrespirable. La tensión entre él y Ángel Benítez era palpable. Dos hombres, padre e hijo, enfrentándose finalmente después de casi 3 décadas de silencio y abandono. Emilio trató de mantener su postura de siempre, firme, dominante, inquebrantable. Pero por primera vez en su vida, sintió el peso real de la derrota. Ángel no estaba ahí para pedirle algo. No estaba ahí por dinero, ni por venganza vacía. Estaba ahí para enterrarlo. Ángel se acomodó en la silla frente al escritorio, sin apartar la mirada de Emilio. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto?, dijo con voz tranquila, pero cargada de resentimiento. Que no siento lástima por ti. Emilio entrecerró los ojos. ¿Esperas que te felicite por lo que has hecho?, soltó con una mueca amarga. ¿Quieres que me arrodille y te pida perdón? Ángel soltó una risa sarcástica. No quiero nada de ti. Nunca lo he querido. Se inclinó un poco hacia adelante, apoyando los codos sobre las rodillas. Lo único que quiero es que entiendas algo. Este es el final para ti. Emilio bufó, pero su mano tembló levemente al sostener su vaso de whisky. Aún no has ganado, muchacho. Ángel sonrió con frialdad. ¿Ah, no? Vamos a ver. Sacó su teléfono, deslizó la pantalla y giró la pantalla para que Emilio pudiera verla. La imagen era clara. Policías y agentes federales entrando al edificio de Arriaga Group. Los ojos de Emilio se abrieron de par en par. No. Sí, asintió Ángel. Se acabó, Emilio. Hacienda congeló tus cuentas. Tu empresa está bajo investigación y en este momento hay una orden de arresto con tu nombre. El color se esfumó del rostro de Emilio. Mientes. Ángel se encogió de hombros. Si quieres comprobarlo, llama a tus abogados. Ah, espera. Miró su teléfono y fingió sorpresa. También nos están investigando. Emilio sintió un sudor frío recorrer su espalda. Buscó su teléfono, pero su mano temblaba demasiado. Marcó rápidamente un número. Luis, dime que esto es un malentendido. El abogado titubeó al otro lado de la línea. Señora Arriaga, yo no puedo hacer nada más por usted. Emilio sintió que su corazón se detenía. No puedes dejarme así. Mis disculpas, señor, pero la evidencia en su contra es abrumadora. Me retiro del caso. La llamada se cortó. Emilio apretó el teléfono con fuerza, su mente corriendo en 1000 direcciones. Ángel lo observaba con calma, como si disfrutara el espectáculo de verlo quebrarse. No hay escape esta vez, Emilio. Bastardo, rugió Emilio, golpeando la mesa con los puños cerrados. No tienes idea de lo que estás haciendo. Me destruirás, pero tú también caerás conmigo. Ángel se puso de pie lentamente y caminó hacia la ventana. Desde ahí, pudo ver cómo la policía acordonaba la entrada del edificio, cómo los periodistas se agolpaban para capturar el momento exacto en que el gran Emilio Arriaga caía. Se giró lentamente hacia su padre. No, Emilio. El único que cae aquí eres tú. Las puertas de la oficina se abrieron de golpe y 4 policías entraron. Señor Arriaga, queda usted detenido. Los ojos de Emilio estaban llenos de rabia, pero también de desesperación. Ángel lo observó mientras le colocaban las esposas. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo en voz baja. Siempre dijiste que nadie podía tocarte. Emilio lo miró con odio puro. Eres igual a mí. Ángel negó con la cabeza. No, yo soy lo que tú nunca pudiste ser. Emilio trató de decir algo más, pero los policías lo sacaron de la oficina. Afuera, los flashes de las cámaras lo cegaron.
Los periodistas gritaban su nombre, exigiendo respuestas. Pero ya no había nada que responder. Emilio Arriaga había caído. Ángel observó todo desde la ventana, con los brazos cruzados. Su madre finalmente había obtenido justicia. Pero la historia aún no había terminado. Ángel observaba desde la ventana de la oficina mientras Emilio era escoltado fuera del edificio. Las cámaras lo rodeaban como buitres, capturando cada segundo de su humillación. El gran Emilio Arriaga, reducido a un hombre esposado y arrinconado por la justicia. No sintió placer. No sintió alegría. Solo vacío. Se quedó ahí, con los brazos cruzados, viendo cómo su padre era empujado dentro de una patrulla. Durante años había soñado con este momento, con la caída del hombre que destruyó la vida de su madre. Y ahora que estaba aquí, el peso de la realidad era más grande de lo que imaginaba. «Lo hiciste», dijo una voz detrás de él. Ángel no se giró. Sabía que era Santiago. «Sí», respondió en un tono que sonó más apagado de lo que esperaba. Santiago se acercó, con su celular en la mano, mostrándole los titulares que ya estaban circulando en todos los medios. El imperio de Emilio Arriaga ha caído. Es magnate arrestado por corrupción y fraude. Justicia para las víctimas de Arriaga Group. ¿Quién es Ángel Benítez, el hombre detrás de la exposición? El hijo que Emilio Arriaga abandonó ahora es quien lo destruyó. Ángel apartó la mirada del celular. Esto no se trata de mí. Santiago dejó escapar una risa sarcástica. Díselo a los medios. Eres la historia más grande del país ahora mismo. Ángel suspiró. No quería fama. No quería ser un símbolo. Solo quería justicia. ¿Cómo te sientes?, preguntó Santiago, más serio. Ángel se tomó un momento para pensar su respuesta. ¿Cómo se suponía que debía sentirse? Había luchado por esto durante años. Había planeado cada detalle. Pero ahora que Emilio estaba tras las rejas, había una pregunta que no podía ignorar. ¿Y ahora qué? No lo sé, admitió finalmente. Santiago asintió, como si esperara esa respuesta. Bueno, deberías prepararte. Esto apenas comienza. Mientras tanto, Emilio estaba sentado en una celda de detención en el Ministerio Público. Sus manos aún temblaban ligeramente, pero no de miedo, de rabia. Su mundo se había derrumbado en cuestión de días. Su empresa, su dinero, su reputación, todo había desaparecido. Y todo por culpa de ese maldito muchacho. Cerró los ojos y respiró hondo. Todavía no había perdido del todo. Aún tenía contactos. Aún había gente dispuesta a mover los hilos por él. No sería fácil derribarlo completamente. Pero justo cuando comenzó a pensar en sus opciones, la puerta de la celda se abrió y 2 oficiales entraron. Señor Arriaga, su audiencia preliminar será en 2 días. Hasta entonces, permanecerá aquí. Emilio miró a los oficiales con desprecio. ¿Saben quién soy? Uno de ellos cruzó los brazos y sonrió. Sí, sabemos exactamente quién es. Y sabemos lo que hizo. Emilio sintió un escalofrío. Por primera vez en su vida, estaba rodeado de gente que no lo respetaba ni le temía. Se quedó en silencio mientras los oficiales cerraban la puerta nuevamente. Estaba solo. Completamente solo. Los días pasaron rápido. La historia de Emilio Arriaga no dejaba de acaparar titulares. Los noticieros informaban cada detalle de su caso, desde la congelación de sus cuentas hasta los nuevos testigos que estaban saliendo a la luz. Exempleados de Arriaga Group comenzaron a hablar, revelando abusos, acosos laborales y fraudes que habían sido encubiertos durante años. Cada día que pasaba, la imagen de Emilio se deterioraba más. Ángel observaba todo desde la distancia. No concedió entrevistas, no dio declaraciones. Se limitó a ver cómo la justicia seguía su curso. Pero en el fondo, la incertidumbre seguía ahí. Había logrado lo que se propuso, pero la sensación de vacío no lo abandonaba. Hasta que recibió una llamada. Miró la pantalla de su teléfono y su corazón se detuvo por un momento. Era su madre. «Mamá», dijo, con la voz más suave que había usado en días. Lucía suspiró al otro lado de la línea. «Ángel, ¿cómo estás?» Ángel cerró los ojos y se pasó la mano por la cara. «No lo sé. Te escuchas cansado». «Lo estoy». Hubo un silencio largo,
pero no incómodo. Era un silencio lleno de entendimiento. «Hiciste lo correcto», dijo Lucía finalmente. Ángel tragó saliva. «Sí, sí». Su madre sonrió, aunque su voz tenía un dejo de tristeza. «Pero ahora tienes que seguir adelante. No puedes quedarte atrapado en esta historia». Ángel asintió, aunque sabía que su madre no podía verlo. «¿Y qué se supone que haga ahora?» Lucía rió suavemente. «Vivir, hijo. Solo vivir». Ángel sintió un nudo en la garganta. «Te amo, mamá». «Yo también te amo, mi niño». Colgó y se quedó mirando el teléfono por varios segundos. Su madre tenía razón. Había dedicado su vida a derribar a Emilio Arriaga. Pero su vida no podía terminar ahí. Tomó aire y miró hacia la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el futuro era un lienzo en blanco. Mientras Ángel trataba de encontrar su camino, Emilio se preparaba para su audiencia. Pero la verdadera sorpresa estaba por llegar, porque justo antes de que su juicio comenzara, uno de sus antiguos socios decidió hablar. Y lo que reveló cambió todo. El murmullo de la sala de audiencia se convirtió en un susurro expectante cuando Emilio Arriaga entró escoltado por 2 guardias. Su rostro ya no mostraba la arrogancia de siempre. Estaba pálido, tenso, con los labios apretados en una línea fina. Las cámaras de los medios apuntaban directamente a él. En primera fila, abogados y fiscales revisaban documentos, listos para lo que estaba por ocurrir. Ángel estaba ahí, observando desde el fondo de la sala. Su corazón no latía con furia ni con ansias de venganza. Solo quería ver el final de esta historia. El juez entró, y la sala se puso de pie. «Pueden sentarse», dijo con voz firme. Emilio tragó saliva. Todavía no había perdido del todo. Había planeado una estrategia con su equipo legal. Todavía podía evitar la peor condena. Pero entonces, la puerta trasera de la sala se abrió. Un hombre alto, con traje oscuro y gafas, caminó con paso seguro hacia el estrado de testigos. Su presencia hizo que Emilio se pusiera rígido en su asiento. Era su antiguo socio, Guillermo Díaz. Un murmullo recorrió la sala. Nadie esperaba su aparición. El fiscal se levantó y caminó hasta el centro de la sala. «Señor Díaz, ¿puede decirnos su relación con el acusado?» Guillermo miró a Emilio por un momento antes de responder. «Fui su socio durante más de 20 años. ¿Y por qué ha decidido testificar hoy?» Guillermo tomó aire y miró a los ojos a Emilio. «Porque estoy cansado de callar». Emilio sintió que el estómago se le hundía. Todo lo que había tratado de ocultar durante años estaba a punto de ser revelado. Mientras tanto, Ángel se mantuvo inmóvil en su asiento, observando cada palabra, cada reacción. Había pensado que su trabajo había terminado, pero la realidad era que aún quedaban piezas por caer. Guillermo empezó a hablar. Durante años, Emilio utilizó su empresa para mover dinero de manera ilegal. Lavado de activos, sobornos, financiamiento de campañas políticas. Yo participé en muchos de esos movimientos. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Emilio negó con la cabeza, desesperado. «Esto es mentira». El juez golpeó la mesa con el mazo. «Señor Arriaga, guarde silencio». Pero Emilio estaba perdiendo el control. Este hombre también estaba metido en esto. Si caigo yo, él también debe caer. Guillermo mantuvo la calma. «La diferencia, Emilio, es que yo decidí confesar. Cooperé con la fiscalía. Tú, en cambio, sigues creyendo que puedes escapar». Emilio sintió el sudor frío recorriendo su espalda. Su última carta había sido destruida en segundos. Las horas pasaron en la audiencia. Los fiscales presentaron pruebas. Los abogados intentaron minimizar los cargos, pero todo era en vano. Emilio ya no tenía salvación. Cuando llegó el momento del veredicto, la sala contuvo la respiración. El juez revisó los documentos una última vez antes de hablar. En base a las pruebas presentadas y los testimonios recibidos, el tribunal declara al acusado culpable de todos los cargos. Emilio cerró los ojos. La sentencia será anunciada en la próxima audiencia. Hasta entonces, el acusado permanecerá en custodia. El mazo golpeó la mesa, y con eso, el destino de Emilio Arriaga quedó sellado. Ángel salió de la sala de audiencias sin decir una palabra.
Caminó por los pasillos del tribunal, sintiendo como cada paso lo alejaba de un pasado que ya no le pertenecía. Santiago lo esperaba afuera. «Lo logramos», dijo, dándole una palmada en el hombro. Ángel asintió. «Sí, lo logramos». Pero no sonó triunfante. No se sentía como un héroe. Solo se sentía libre. Sacó su teléfono y marcó un número. «Mamá». Lucía respondió de inmediato. «¿Terminó?» Ángel miró el cielo despejado y sonrió. «Sí, mamá. Terminó».